La estación Mesa se pobló con trabajadores del ferrocarril hace ya mucho tiempo. Las primeras casas que se alzaban a ambos lados de la vía fueron incendiadas y demolidas en tiempos de la Revolución, y en su lugar se levantaron al lado oriente pequeños cuartos que luego fueron también abandonados. Padecieron la rapiña de gente sin escrúpulos, y hoy lucen destruidos en sus techos y paredes, dando un toque de tristeza al paisaje semiárido que rodea el conjunto. El paso estruendoso de las máquinas de vapor sobre las paralelas y el paso de guayines en trajín de pasaje y contrabando por el antiguo camino real aledaño son ahora solo recuerdos, una estampa del lejano pasado cuando las fieras y el indio de ojo vigilante dominaban la región. Pero algunas veces se ve a un hombre solitario haciendo señales a las modernas máquinas diésel que pasan con desdén ante aquella figura taciturna, que parece no entender los tiempos nuevos y quedó estática, como sombra del pasado, esperando año tras año el paso de los trenes nocturnos. En la estación Rodríguez la gente se sienta junto a las paredes de adobe a observar los cambios de vía y la maniobra de trenes, acomodándose para ceder el paso, ya que es el único espectáculo que han disfrutado en su vida, y dicen los mayores que cuando eran niños, sus padres les contaron que en la estación Mesa, un garrotero dio la señal de marcha al maquinista del tren en que trabajaba. El largo gusano de acero cubrió de ruido y vapor las vías y empezó su lento avance, pero nadie se dio cuenta que aquel humilde trabajador había caído y fue destrozado entre las ruedas del pesado monstruo de metal. Los rieleros acampados con sus familias en Mesa levantaron su cuerpo seccionado y llenos de tristeza por su compañero muerto. Lo cubrieron con una sábana y colocaron junto al cadáver aquella lámpara que ya jamás se encendería. Un año después de aquella tragedia, los trenes seguían su paso indiferentes. El olvido había cubierto de polvo la memoria de aquel desgraciado que ya pocos recordaban. Pero una noche, el maquinista detuvo el tren y bajó a pedir instrucciones al jefe de la estación. Nadie tenía alguna comunicación para él. Preguntó por qué entonces un garrotero le había hecho señales con su lámpara, y la extrañeza cundió entre los presentes. Nadie había hecho señales al maquinista para que detuviera el tren. Algunas noches después el misterio fue revelado, pues unos trabajadores de vía que regresaban en su armón por la medianoche vieron a un trabajador que lámpara en mano les hacía señales para que se detuvieran. Al acercarse aminorando la marcha, una sensación de frío los abrazó y los llenó de espanto. Aquel ferrocarrilero era todo blanco y solo la llama opaca de la lámpara parecía tener vida. El espíritu aquel no parecía advertir su presencia y seguía haciendo movimientos con la linterna, como dirigiendo señales a un tren arcano que nunca pasaría. Hoy, la vieja estación suspira por las memorias acumuladas en más de 120 años de historia. Se llenó de gente en movimiento durante el Porfiriato y la Revolución, y el comercio y el pasaje se fueron por sus rieles, sin dejarle más que la melancolía por un pasado hoy en ruinas. Solo el garrotero fantasma es ahora su compañero fiel, y comparte con él el olvido humano. Abrazados entre recuerdos bajo las noches estrelladas, recuerdos que se avivan al ruidoso paso de cada convoy. Cuando pases por la estación Mesa, si es de noche, no detengas tu marcha al ver a un garrotero haciendo señas hacia la nada con su lámpara mortecina. Es solo una triste alma perdida en el tiempo y el espacio, que quedó estática, esperando tal vez un extraño tren que algún día la llevará de viaje a su anhelado descanso eterno. Una canción de cuna. En la estación Rodríguez, frente a la Plaza Canales, existió hace mucho tiempo una zona de tolerancia cuyos terrenos hoy son ocupados por la Escuela Niños Héroes. Aquellos tugurios de vida galante y mala muerte se establecieron lejos del caserío, pues en aquel tiempo el poblado se encontraba en la actual carretera hacia el oriente, pero a pesar de estar en las afueras del área urbana, fue un negocio redondo por ser los tiempos del auge económico que el cultivo del algodón trajo a esta región. Mujeres de la vida fácil llegaban de toda la frontera y hasta de Texas, para arrebatar con sus malas artes el dinero que los agricultores, enajenados por la abundancia, malgastaban a manos llenas, cerrando cantinas para un solo cliente, encendiendo cigarros con un billete
y dando generosas propinas. Se cuenta que una noche del cotidiano y loco bacanal, la música de pronto calló, y un silencio, solo roto por las expresiones de conmiseración, se impuso. Un pequeñito de apenas unas horas de nacido había sacado de la noria que se encontraba al centro del gran patio rodeado de burdeles. Su cuerpo inerte fue puesto sobre una mesa, y todo mundo se condolió por breves instantes, conmovidos ante aquel cuerpecito sin vida. Nadie pudo saber el nombre de algún culpable. La autoridad llegó para recoger el cuerpo, y nuevamente la música estalló para dar paso otra vez al enajenado carnaval de dispendios y lujuria. La danza, las carcajadas y el sonar de las monedas bien pronto curó con olvido a los testigos de aquella tragedia. Años después, el caserío llegó hasta los linderos de la zona roja, y la autoridad mandó lejos a los cantineros con sus miserias a otra parte. Los lupanares quedaron vacíos, y la noria al centro del patio suspiró en medio de aquel silencio y paz que nunca antes había conocido. Los vecinos propusieron al ayuntamiento que los antros vacíos se ocuparan provisionalmente para una escuela, y aquello, que fue una sucursal del Averno, se llenó de voces de ángeles en uniforme, que reían, que jugaban y cantaban alrededor de la vieja noria, que parecía sonreír ante los juegos, las alegres rondas y el corretear de niños que como pajarillos surcaban todo el espacio. Sin embargo, por las noches los vecinos decían escuchar una voz muy leve y dulce que parecía venir de todas partes. Un murmullo que entonaba muy quedo una tierna canción de cuna. Y sentada en el petril de aquella noria, muchos contaron ver aparecer una joven madre que, envuelta en volátil y blanca vestimenta, sostenía entre sus brazos a su hijo, un frágil pequeñito, mientras lo acariciaba todo entonando, ensimismada un suave arrullo. Los mayores del vecindario recordaban la historia del niño muerto, y les conmovía pensar que aquella madre anónima había tenido un reencuentro con su hijo más allá de la vida. Los años siguieron su paso y actualmente quedan todavía de pie algunos restos de lo que fueron las paredes de la zona prohibida, y en su lugar se ha construido una escuela nueva, de diseño apropiado. La noria de esta historia, como ya no se usaba, fue tapada, y se enterró con ella todos los recuerdos de su negro pasado. Pero a través de generaciones, la leyenda perdura, y si alguna vez al pasar por la escuela Niños Héroes, oyes en el patio una voz lejana entonando una tierna y dulce canción de cuna, reza, reza lleno de piedad por el descanso eterno de aquellas almas, que solo en el más allá encontraron la paz y el amor que el tiempo de perdición en que les tocó vivir, les negó hasta el día de su muerte. 2 horas de miedo. Doña Eva estaba consciente de vivir en un lugar donde cosas raras sucedían, pero miedo no sentía, porque sabía el valor de sus diarias oraciones y estaba segura de que el diablo sabe a quién se le aparece. Así pues, aquella mujer de convicción escuchaba sonidos de cadenas y otros ruidos por el patio, pero la tenían sin pendiente. Su esposo acarreaba materiales para la construcción desde Lampazos en un viejo camión, y seguido tenía que salir desde la madrugada para que el día le rindiera con más viajes. Una ocasión se levantaron a las 3 de la mañana para preparar el almuerzo y el lunch que el señor debía llevar al trabajo. Poco antes de las 4 ya el camioncito iba saliendo del patio. Doña Eva se quedó en casa con sus 2 niños que dormían profundamente y decidió acomodarse con ellos. Era una madrugada fría y procuró cubrirse bien para un último sueño antes del amanecer. Empezaba a dormitar cuando el frío la hizo despertar. Estaba algo destapada y estiró la cobija para cubrirse bien, pero antes de intentar dormirse, sintió que el cobertor se deslizaba otra vez como si algo lo estuviera jalando. Algo molesta se tapó otra vez y afianzó bien la cobija. Otro tirón la hizo voltear hacia los pies y vio que los niños ni siquiera se movían. Una sensación de frío le recorrió la espalda. Empezaba a sentir miedo, pero dio otro tirón y cerró los ojos buscando entre sus rezos una oración apropiada para el momento. Y así, entre rezos y destapes, la noche fue muriendo. Cuando el amanecer empezó a asomar por el oriente, doña Eva temblaba por el pánico
y la cobija en el suelo era el único y silencioso testigo de aquella extraña jornada de terror. Doña Eva tardó días para decidirse a volver a ocupar la casa, pero más tardó todavía para decidirse a usar la misma cama. Fue curada de susto y todo volvió a la normalidad, pero desde entonces procuró ya no quedarse sola por las noches, y sus oraciones fueron más intensas para alejar de su hogar aquella maléfica presencia que ya jamás volvió a molestar su lecho.